Hermanos, quiero invitarles a ir a Hebreos 11. Hebreos 11. Vamos a leer todo el capítulo 11 de Hebreos. Hebreos 11. ¿Estamos por ahí? Dice la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ahí alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado como el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la expresión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías sin paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno,
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Oramos. Buen Dios, gracias por tu palabra y te rogamos, Señor, que tu pueblo pueda ser animado, alentado en esta mañana a la luz de ella. Señor, que tu espíritu en nuestros corazones ore para derribar cualquier argumento en contra de tu palabra, Señor, para traer convicción en cuanto a lo que tú nos enseñas, Padre, y para que tu espíritu también pues mueva el instrumento humano para exponerla con claridad. Jesús, amén. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: si agradamos a Dios, habremos alcanzado el propósito de nuestra existencia. Si agradamos a Dios, habremos alcanzado el propósito de nuestra existencia. Y más adelante dice: feliz es aquel que, agradando a Dios, siente que ha superado la necesidad de agradar a los hombres. Si algo sabe un cristiano, al menos en teoría, es que vivimos para ¿qué cosa? Para la gloria de Dios. Existimos para que el nombre de Dios sea honrado, sea glorificado, y por ende agradar a Dios debería ser algo fundamental en la vida de un cristiano. Debería ser el pensamiento con el cual nos levantamos cada mañana y debería ser el último pensamiento al acostarnos. Cada mañana debería lucir como: Señor, ayúdame a agradarte hoy con mi vida. Y cada noche debería lucir como: Señor, ¿cómo te ha agradado hoy? ¿Te ha agradado hoy? ¿He honrado tu nombre? Sin embargo, cuando Spurgeon dice que feliz es aquel que, agradando a Dios, siente que ha superado la necesidad de agradar a los hombres, él está diciendo que ese anhelo, ese deseo que debería estar en el corazón de un creyente, generalmente va a lidiar con ciertos obstáculos en la vida cristiana. Muchas cosas se van a interponer y agradar a Dios no siempre va a ser lo que va a ocurrir, y agradar a Dios no va a ser siempre un camino llano, despejado, en el cual nosotros constantemente, sin ninguna dificultad, pues vivimos esas vidas que agradan a Dios. Agradar a Dios suele ser muchas veces difícil, sobre todo porque muchas veces que agradar a Dios es algo un poco general, agradar a Dios. Pero ¿y qué cosa es agradar a Dios? ¿O cómo agradamos a Dios? ¿O quién define la manera en que el pueblo de Dios le agrada a Dios? Bueno, de eso vamos a estar hablando en esta mañana. Y yo creo que si usted ha estado siguiendo el texto con atención, no le cabe ninguna duda de cómo es la manera que los hijos de Dios agradan a Dios. ¿Cómo lo agradan? ¿Por dónde? Por la fe. ¿Ustedes notaron cuántas veces el texto dice por la fe? Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Y quiero que vayan al versículo 6 y tengan este versículo que es fundamental, es clave en este pasaje. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No hay manera de agradar a Dios sin fe. Por ende, mis hermanos, a Dios le agrada que sus hijos vivan por fe. A Dios le agrada, y esa es la verdad de este texto para nosotros en esta mañana, a Dios le agrada que sus hijos vivan por fe. Eso es lo que complace a Dios. Eso es lo que agrada a Dios. Así que si nosotros pensamos cómo mi vida agrada a Dios, pregúntese si usted está viviendo por fe. Preguntémonos si estamos viviendo por fe, porque está más que claro que sin fe nosotros no podemos agradar a Dios. Pero es necesario que entendamos que cuando el autor de Hebreo, inspirado por el Espíritu, anima a los creyentes a vivir esta vida de fe, él no deja el concepto o la idea de fe en el aire. Y eso es lo primero que vamos a estar viendo en esta mañana. ¿Cuál es la fe que agrada a Dios? ¿Cuál es la fe que agrada a Dios? Pastor, eso, claro, la fe. Sí, la fe. ¿Pero cuál fe? Vamos a descartar y vamos a primero dejar claro qué no es la fe que agrada a Dios. Porque en un mundo como el nuestro, cualquier concepto, y sobre todo en el corazón, bajo la realidad de hombres pecadores, afectados por el pecado, dañados, el concepto de fe puede sufrir muchas definiciones y puede tener muchos matices que no necesariamente son el que le da las escrituras. Entendemos por fe, obviamente, la confianza que alguien tiene en algo o en alguien, ¿verdad?
Pero nosotros no queremos solamente la fe como concepto general, queremos la fe que agrada a Dios, la fe que Él dice que a Él le complace, que a Él le deleita. Así que primero tenemos que entender que la fe no es optimismo, esa fe que agrada a Dios no es el optimismo. ¿Cuál optimismo, pastor? El optimismo de la persona que dice, todo va a salir bien, tranquilo, que todo eso se resuelve. Tú ten fe que eso va a salir adelante. Eso es un optimismo, es lindo. Es bonito. ¿Deberíamos ser personas optimistas? Claro que sí, es bueno. Es saludable. Nos gustaría estar rodeados de personas optimistas. Las personas pesimistas hacen mucho daño. Necesitamos gente optimista. Pero, la fe de la que estamos hablando no es optimismo solamente. Porque el optimismo está bien. Pero el optimismo no necesariamente debe estar informado. Yo puedo decir ahora mismo, todo va a salir bien, pero a lo mejor no sale bien como yo espero que salgas bien. Tranquilo, que vas a salir de esa cirugía. Sí, pero a lo mejor no sales de esa cirugía. Porque eso está en las manos de Dios. Él es soberano. Entonces, esa fe no es optimismo en sí mismo. ¿Qué cosa no es tampoco? No es confianza en mis capacidades, aunque la vistamos con un matiz de cristianismo. Yo confío en el Señor que yo sí puedo. Confía que tú sí puedes en el Señor. Pero tú sabes si el Señor quiere que tú lo hagas. No, decláralo. La versión más extrema, decláralo. Esa no es la fe de la que está hablando Dios en este pasaje. No es confianza en tus capacidades. ¿Es bueno que tengas capacidades? Por supuesto. Claro que es bueno tener capacidades. Y es bueno saber que tenemos capacidades para hacer ciertas cosas. Pero cuando nosotros hablamos de la fe que está hablando el Señor, no es una confianza en mis capacidades. Sin negar de que pueda tener esas capacidades y que debo usarlas, por supuesto, porque al final si tengo una buena capacidad para algo, ¿quién me la dio? Dios. Pero no es esa necesariamente. No es una devoción seca. Devoción seca. ¿A qué me refiero con devoción seca? ¿Deberíamos los cristianos ser devotos? Por supuesto. Hombres y mujeres de oración que leen la Biblia, que tienen tiempo con Dios, que son entregados. Pero cuando yo digo que no es devoción seca, es que no es esa persona que quizás es muy devota, y tú la miras, es una persona con mucha fe. Bueno, pero a lo mejor en la vida práctica no es una persona que está viviendo realmente por fe, aunque sea una persona muy devota. ¿Deberían las personas de fe ser devotas? Sí. ¿Son todas las personas devotas personas de fe? No necesariamente. No es solo creer en Dios. Yo soy una persona de fe. Yo creo en Dios. Yo no voy a la iglesia, pero yo creo en Dios. No, eso no es la fe que la Biblia describe. Cuando veamos lo que este texto enseña sobre la fe, nos daremos cuenta que quizás, y si ese es el caso tuyo, estás aquí y dices, yo creo en Dios, no necesariamente eres una persona que Dios considera una persona de fe. Porque en Dios creen también los demonios, ¿sabían? Los demonios creen y tiemblan, tienen miedo porque ellos sí saben quién es Dios, pero ellos no tienen fe, no confían en Dios. Entonces no es necesariamente creer en Dios y finalmente no es una confianza ciega. No es una confianza ciega. Ustedes han oído mucho esta anécdota porque la contaba mucho nuestro hermano Eliezer. Y él contaba de cierto predicador que en un momento dijo, tú pon el pie, que Dios pone el piso. Y lo que él quería decir es, mándate, tírate que Dios, ten fe, haz lo que tienes que hacer, que Dios va a suplir todo lo que venga después. No, porque Dios no es el mayordomo de nosotros. Y lo más probable es que te des tremendo tortazo en la vida poniendo el pie, porque Dios pone el piso antes de que te mande a poner el pie. Porque cuando Dios te dice pon el pie, porque ya mucho antes Él previó y proveyó para que esté el piso puesto. Eso es lo que significa providencia, que Dios prevé y provee para todas las cosas de la vida. Así que no es confianza ciega tampoco en Dios. Entonces, ¿qué cosa es la fe? Afortunadamente, el autor de Hebreos define la fe con palabras claras. Él dice en el versículo 1, ¿es pues la fe qué cosa? Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Estas dos palabras son muy similares, certeza y convicción. La primera, certeza, nos habla de una confianza firme y sólida. Alguien que tiene una confianza firme, sólida, inquebrantable. Pero una confianza firme, sólida, inquebrantable en algo que espera. Ah, pastor, entonces, si yo espero que para este año Dios me dé un carro y lo espero con confianza, ¿lo voy a tener? No es lo que está diciendo el texto. En lo que se espera, y ahora vamos a ver qué es lo que se espera. Certeza de lo que se espera. Eso apunta al futuro.
Ya usted oyó que todos estos hombres de fe esperaron algo en el futuro, certeza de lo que se espera, y es convicción, seguridad en qué cosa, en lo que no se ve. ¿Y qué cosa es lo que no se ve? Porque el texto lo dice. Dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, ¿qué cosa es lo que se ve? El universo. ¿Qué cosa es lo que no se ve? La palabra de Dios. Tú y yo no vemos a Dios. Tú y yo no vemos físicamente la palabra, pero dice el autor de Hebreos, por la fe nosotros entendemos que Dios constituyó el universo por la palabra, de modo que eso que se ve, o sea, el universo, fue hecho de lo que no se veía, la palabra de Dios. Cuando tú ves el mundo creado, cuando tú ves el universo creado por Dios, tú tienes que entender que tanta perfección, tanta complejidad, tantos detalles fue creado con algo que tú y yo no vimos, la palabra de Dios. Hermanos, la fe es confianza y ya vamos a ir aterrizando el concepto de fe. La fe es esa confianza y esa convicción en que algo que no vemos en o sea, la palabra de Dios, pues Dios va a hacer aquello que ha prometido y ha dicho en su palabra. Dice que es por esta fe que los antiguos alcanzaron buen testimonio. O sea, todos aquellos que nos antecedieron, que nosotros vamos a estar viendo en un momento. El versículo 6 dice que sin esta fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que si tú crees en Dios, creas también que Él, ¿qué cosa? Galardonador y recompensador de los que le buscan. Voy a decir la palabra, quizás porque en círculos a veces como el nuestro, la gente tiene temor de pensar en un Dios que recompensa tu fe, pero el texto está diciendo que Dios galardona y recompensa a los que le buscan, a los que tienen esa fe, a los que tienen esa confianza. Así que voy a darte una definición de fe un poco imperfecta. Te animo a que a la luz del texto también puedas desarrollarla y enriquecerla, pero sería algo como esto. La fe es una confianza sólida en la palabra de Dios, no en mí, no en mis capacidades, no en lo que yo piense, no en lo que yo crea. Una confianza sólida en la palabra de Dios que nos lleva a vivir con esperanza en sus promesas. Y note que todo lo que vamos a ver hoy en esta mañana, en este texto, va a reflejar eso. Va a reflejar confianza sólida en la palabra, va a reflejar la vida de personas que vivieron de acuerdo a esa confianza sólida y personas que tuvieron esperanza en las promesas que Dios les había dado, lo que Dios había dejado claro en su palabra. Hermano, imagina un niño que se levanta. Yo creo que en este tiempo no es muy difícil imaginarlo. Ese niño que se levanta en medio de la noche con un apagón. Y se levanta asustado porque mira a todos lados y no ve nada. Se levanta confundido, 3 de la mañana, 2 y pico de la mañana, ahí en ese estado intermedio de sueño, ahí confundido, y llama a su padre porque no sabe qué va a hacer. El padre corre a la puerta del cuarto y le dice, ven, papá, pero tengo miedo. Y si me tropiezo, si me cae, escucha mi voz y sigue mi voz, yo estoy aquí. El niño tiene dos opciones. Una es quedarse en la cama, seguir con el miedo, el temor, la inseguridad, el no entender, el no comprender. O puede caminar, quizás se dé su tropezón, es muy probable, quizás se dé algún golpecito en el camino, pero seguir caminando hacia la voz del Padre y llegar al Padre. Hermanos, esa es la fe. Implica vivir en un mundo, y ahora quiero que lo veas cómo tú puedes verte a la luz de esta pequeña ilustración. Nosotros vivimos en un mundo de oscuridad. Nos levantamos cada día con las confusiones, con las noticias, con la angustia, con la preocupación, y tenemos dos opciones. O nosotros nos quedamos en la inseguridad, en la angustia, en la preocupación, en el cuestionamiento de Dios, o caminamos a la luz de lo que Dios nos ha dicho, confiados en que al final encontraremos el abrazo del Padre. Esa es la decisión por la que nosotros, tú y yo, nos enfrentamos cada día. Y esa es la fe a la cual el Señor, a través del autor de Hebreos, está llamando a sus hijos. En un mundo de tinieblas y de oscuridad. Por eso el título del sermón, yo titulé este sermón, Agradando a Dios en un mundo desagradable. Agradando a Dios en un mundo desagradable. Porque nuestro mundo, en muchos sentidos, es un mundo desagradable. Afectado por el pecado, dañado por el pecado. Desde el punto de vista humano, vivimos en un país que actualmente es un país desagradable de vivir. Porque hay carencias, porque hay necesidades, porque algunos de los que están aquí
Probablemente todavía están con enfrentando el malestar del humo, del carbón, de la madera, porque muchos de los que están aquí se las vieron negras para estar hoy aquí porque no hay transporte. Ese es nuestro mundo. Y en ese mundo tenemos dos opciones. O nosotros somos arrastrados por el mundo y por los conflictos y las situaciones del mundo, o nosotros escuchamos la voz del Padre y vivimos para agradarle a Él. Y seguimos, y como dice esta definición de fe, vivimos con confianza en su palabra, en sus promesas, esperando la recompensa que viene de Él. Como decía Spurgeon y decíamos ahorita, feliz el hombre que agradando a Dios siente que no necesita agradar a los demás. Estoy parafraseando ahora, no necesita agradar a nadie más. Hermano, debemos dejar, y probablemente esto pueda significar varias cosas para diferentes personas en esta mañana. Probablemente para algunos implique acabar de dejar de dar tumbos por la vida. Llevas mucho tiempo coqueteando con la fe. Llevas mucho tiempo viviendo una doble vida, donde tu único encuentro con el Señor es un domingo en la mañana, y fuera de eso acabó tu caminar con Dios. Y quizás para ti en esta mañana meditar y reflexionar en lo que Dios demanda de ti implique reconocer que tú has estado caminando mal durante todo este tiempo. Y quizás implique arrepentirte, quizás implique comenzar a dar nuevos pasos de fe al lado del Señor. Para otros quizás implique pequeñas áreas en su vida, en los cuales quizás en todo confían en el Señor, descansan en el Señor, pero hay pequeños detalles en los que aún esa fe está ausente. En los que aún lo que Dios enseña no es lo que se está viviendo, en áreas en las cuales quizás pensamos que si hacemos lo que Dios nos está llamando a hacer, no nos va a ir bien o no nos vamos a sentir bien. Quizás para ti signifique eso. Para todos significa enfrentar los desafíos y las aflicciones que enfrenta nuestro país hoy, mirando hacia el futuro y mirando hacia la esperanza que tenemos en Cristo. Si algo bueno podemos sacar de todo esto, hermanos, que sea que aprendamos lo vano que es enamorarse en este mundo. Si te sientes decepcionado, si te sientes afligido por cómo se están dando las cosas, qué bueno, porque lo que tienes que sentir hacia este mundo es desamor, no es amor. Quizás el día de mañana, Dios lo permita, las cosas cambien. Pero si tú no has dejado de amar al mundo, cuando las cosas cambien, te vas a dar una enamorada de este mundo. Cuando las cosas cambien, cuando la corriente no se vaya, si Dios quiere, cuando la comida abunde, cuando no tengas que venir caminando y tengas tu carro parqueado en tu casa para venir a la iglesia, cuando eso ocurra, si tú no has entendido que tú debes dejar de amar este mundo, aborrecer este mundo y amar a Cristo y amar el reino que Él tiene para nosotros, cuando esto cambie, esta iglesia se queda vacía. Pero eso no esperes a descubrirlo en ese momento. Tienes que descubrirlo ahora. Hermanos, no podemos vivir apegados a este mundo. No podemos vivir amando este mundo. Este mundo siempre te va a decepcionar. Este mundo siempre te va a decepcionar. Y eso es una de las cosas que puedes aprender al inicio de este texto. Vive con una confianza sólida en la palabra de Dios. Y que esa confianza te mueva a vivir cada día esperando lo que viene de Él. Esperando las promesas de Él, esperando el consuelo y todo lo que Él tiene para ti. Pero quiero mostrarte también cómo luce esa fe. En primer lugar, vimos cuál es la fe que ha ganado a Dios, ¿verdad? Lo vimos en los primeros versículos. En los versículos 1 hasta el 3, y si usted se da cuenta, no hablé del versículo 4, no hablé del versículo 5 y salté al versículo 6 porque el autor ha intercalado ejemplos con todo esto y quiero por cuestión de claridad poderlo tratar lo que es la fe, y quiero ahora también responder a una segunda pregunta, y es ¿cómo es esa fe que ha ganado a Dios? ¿Cómo se ve en la vida de personas reales? En la vida de personas como tú y como yo. Y eso es lo que el autor de Hebreos hace. El autor de Hebreos enumera muchos ejemplos de fe. Tenemos 40 versículos hablando de personas. Y yo no voy a ir persona por persona y no voy a hacer un estudio de la vida de cada persona porque el autor de Hebreos no lo hizo, no era su intención. Su intención al final es que tú pudieras quedarte con ese sabor de mira cuántas personas diferentes, mira cuántas experiencias diferentes y mira cómo en todos podemos ver lo mismo.
Entonces, pero sí quiero ir notando algunas pinceladas de la vida de ellos que nos puedan animar. Y desde ya te digo, no considero que este pasaje sea bueno llamarle los héroes de la fe. Y te voy a decir por qué. Porque los héroes están en pedestales. Los héroes se admiran. Los héroes se miran y se dicen, wow, qué grandioso es. Los ejemplos son para imitarle. Estos son ejemplos de fe, no héroes de la fe. Son ejemplos. Yo sé que muchas veces le llamado este texto los héroes de la fe y al final les voy a decir por qué los consideran héroes de la fe. Pero lo que el autor quiere hacer no es que tú los mires, los contemples y digan, qué fe tan grande, yo nunca voy a llegar ahí. El autor de Hebreo pretende que tú te des cuenta que así es como tú debes vivir en el presente, como mismo vivieron ellos, con diferentes contextos, pero con la misma fe con la cual vivieron ellos. Entonces, en el primer grupo de personas que el autor nos menciona, nos habla de Abel, nos habla de Enoc y nos habla de Noé. Los tres juntos. ¿Por qué los menciono los tres juntos? Porque son antes del diluvio. Fueron mucho antes de tener la ley y todas esas cosas. Y ya desde ese entonces estos hombres destacaron por su fe. En el caso de Abel, ¿por qué fue? Por su ofrenda. Dice el texto que presentó por la fe una mejor ofrenda que Caín. Si usted va a Génesis y ve el texto donde ellos ofrecen esta ofrenda, vemos que Caín trajo un fruto de la tierra y vemos que Abel trajo un sacrificio animal. Y se ha especulado mucho en qué consistió la fe, pero si vas a Génesis te vas a dar cuenta que dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea que no es solamente lo que estaba pasando en el corazón de Abel que está involucrado en todo esto, sino lo que hizo Abel, lo que él ofreció, tenía mucho que ver con su fe. Y una de las razones por las cuales se cree que esta ofrenda fue diferente y fue una ofrenda movida por la fe, es que sus padres, Adán y Eva, cuando pecaron, Dios cubrió su desnudez con un sacrificio, a través de un sacrificio animal. Y muy probablemente Abel había entendido, había conocido a través de sus padres que el pecado implicaba, ¿qué cosa? Un derramamiento de sangre. Por eso cuando lees aquí en Hebreos, dice que ofreció un más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era como justo. De alguna manera el sacrificio que enfrentó Abel, lo enfrentó anhelando, aspirando a ser justificado por Dios. Y probablemente por eso el sacrificio de Caín no fue en fe, porque no ofreció o no entendió que para que sus pecados fueran limpiados, lavados, había que derramar sangre. Y de esta manera Abel anticipó, por supuesto, el sacrificio perfecto de nuestro Salvador. De Enoc no se dice mucho, al contrario, después nos habla de Enoc, nos dice que Enoc fue traspuesto, pero antes de eso tuvo testimonio de que ¿cómo? Caminó con Dios. Y sin embargo no nos dice mucho. Si vas a la historia del Antiguo Testamento, tampoco vas a ver mucho acerca de la vida de Enoc. Pero eso ya de por sí, esa ausencia de palabras nos dice mucho. ¿Qué nos dice? Hermano, que al final de esta vida importa poco quién eres, lo que lograste, lo que alcanzaste, lo que tienes o dejas de tener si tú no caminaste con Dios. El día que tú te encuentres con tu Señor, lo único que va a importar es si tú caminaste con Él, si tú le agradaste, si tú viviste para Él. Todo lo demás se va a quedar en un latón tirado, como los títulos y los logros y el dinero y el carro y las casas y todas esas cosas que al final las disfruta otra gente muchas veces, y aquellos que tanto se sacrificaron y se esforzaron por tener estas cosas nunca disfrutan nada de eso. Al final se encuentran con un Dios justo y tiraron su vida completamente a la basura. Noé, el hombre que construyó un barco en el desierto, ante la burla probablemente, estamos imaginando muchas de las circunstancias, un hombre edificando un barco en un lugar seco, y puedes imaginar años edificando ese barco para salvar, para que su familia se salvase, porque Dios le había prometido y le había anunciado que iba a traer un diluvio y que si construía ese arca su familia se salvaría. Y este hombre, como dice el texto, condenó a la gente de su tiempo porque él le creyó a Dios, pero los demás no le creyeron. ¿Estás notando tú cómo el concepto de fe se está viendo? Todos ellos creyeron en qué cosa? En la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que Dios les dijo. Todos ellos vivieron de acuerdo a eso que Dios les dijo. Y todos ellos esperaron algo más que ellos no tuvieron en ese momento. Porque a Abel le duró muy poco la vida. Su ofrenda fue muy aceptable y todo, pero le quitaron la vida.
El otro, bueno, fue traspuesto, no tenemos mucho. Noé al final murió como todo el mundo. Tenemos luego tenemos a Abraham, tenemos a Sara. Abraham se le conoce como ¿qué? Como el padre de la fe, y no es por gusto. Abraham se nos dice que salió de su tierra y su parentela, salió sin saber a dónde iba. Eso implica la fe. A veces tú quieres las respuestas completas, quieres saber a dónde vas, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Señor, revélame, muéstrame cuál es tu voluntad, cuando Dios simplemente te dice, haz esto. Señor, que yo quiero saber mi matrimonio, no sé qué. El Señor te dice, conserva y cuida tu matrimonio. Eso es lo que yo te mando a hacer. Cuida tu matrimonio. No te separes. Eso es lo que yo te mando a hacer. Pero ¿qué va a pasar? Y si esto, y si lo otro, si yo cambio, si tú cambias, si el otro cambia, si no sé qué. Eso a ti no te importa. Cuida tu matrimonio. Señor, que si mis hijos van a esto, educa a tus hijos, instruye en la disciplina y amonestación del Señor. Señor, pero eso es cosa mía. Ocúpate de tus hijos. Haz esto. Haz lo que yo te mando. A Abraham se le dijo, sal, y Abraham salió. Abandonó sus planes, sus propósitos, su estabilidad, todo. Y su fe fue creciendo con el tiempo conforme iba caminando con Dios, porque poco a poco Dios fue probando su fe. Abraham y Sara tuvieron un hijo casi muerto, dice el texto, ya eran ancianos. No había manera humana de tener un hijo en ese tiempo, pero Abraham tuvo un hijo. Y ese hijo que Dios le había prometido, del cual vendría su descendencia, el cual serían benditas todas las naciones de la tierra, cuando Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo, y mucha gente hoy en día pone, tú te imaginas ese momento, Abraham ahí luchando y no quiero. Abraham sí quería, lo hizo con toda la confianza del mundo, porque había confiado tanto en el Señor, que él no le tembló la mano para ir a sacrificar a Isaac. ¿Saben por qué? Porque él sabía que Dios se lo iba a devolver. Y dice Hebreo que él estaba seguro de que lo iba a hacer, porque dice que estaba seguro de que Dios se lo iba a devolver después a través de la resurrección. O sea, no es que Abraham fue pensando de que Dios lo iba a impedir a último momento, no, fue con toda la seguridad de que lo iba a hacer, pero estaba tan seguro de que Dios es fiel, que pudo vivir de esta manera, pudo conducirse como Dios esperaba que él se conduciera, sin lugar a dudas. Tenemos a Isaac, Jacob, José, todos ellos, cuando lees el texto, lo que se dice sobre ellos, todas las instrucciones que dieron, cómo dieron instrucciones en el caso de José en cuanto a sus huesos y demás, todo era confiando en la promesa que le habían hecho su antepasado Abraham. Y esa promesa que Dios había dado fue lo que motivó la manera en que ellos vivieron y lo que pensaron en el futuro. Lo mismo tenemos con Moisés. Moisés, algunos dicen que hubiese podido llegar a ser faraón, porque se cree que Faraón no tenía hijo hombre, varón. Por tanto, Moisés, haber sido adoptado por la hija de Faraón, hubiese podido llegar a ser Faraón de Egipto. Eso es una especulación. Pero lo que dice el texto es que Moisés sí disfrutaba de deleites, de riquezas, de prestigio en ese momento. Sin embargo, dice que Moisés renunció a todo. ¿Y sabe cómo lo consideró? Deleites temporales del pecado. Sí, las cosas de esta vida son deleitosas, pero son temporales del pecado. Y si tú cambias la verdadera riqueza por las riquezas temporales de este mundo, tú estás cambiando la vaca por la chiva. O una ilustración más actual, estás cambiando la moto de combustible por la eléctrica. Soltaste la eléctrica para coger el combustible y ahora estás embarcado. ¿Verdad? Si nosotros soltamos lo importante, dejamos lo importante por lo que verdaderamente es valioso, estás cambiando lo que vale. El texto nos habla del cruce del Mar Rojo, de la caída de los muros de Jericó. Todos fueron actos que demandaron fe, porque Dios les dijo, haz esto. Camina dentro del mar. Moisés levanta las manos, el mar se va a abrir. Camina por dentro del mar. El pueblo caminó y fue salvo. El muro de Jericó implicó confiar en que darle la vuelta a los muros todas estas veces, al final, iba a ser suficiente para que Dios le diera la victoria, y así ocurrió. Rahab, la ramera, tuvo que confiar en lo que había escuchado acerca de un Dios y un pueblo al cual ese Dios, con el cual ese Dios estaba comprometido y con el cual ella no quería estar en contra. Y confió en eso y fue salva. Están los jueces, están los reyes, están los profetas, hombres como Sansón, hombres como Jefté,
hombres como David, que el texto lo menciona, y muchos otros que al final nos dejan, porque a veces la gente cree que los hombres de fe son esos que van por la vida donde nada le pasa, donde todo brilla, donde todo le sale bien. Y qué bueno que el autor de Hebreos nos recuerde que algunos fueron apedreados, que fueron aserrados, que fueron muertos a filo de espada, que anduvieron pobres, que eran maltratados. Eran hombres de fe. Pero ¿sabes qué? El mundo no era digno de ellos. Y si tú eres un hombre y una mujer de fe, quiero que sepas que este mundo no es digno de ti. Este mundo no merece. Cuando hablo de este mundo, no hablo de las personas de este mundo, hablo de este mundo en el sentido del mundo de pecado. Este mundo caracterizado por el pecado no es digno de hombres y mujeres que caminen por fe. No lo merece. No es digno de eso. Quiero que vayas al final del texto conmigo porque hay algo especial ahí. Dicen los versículos 39 al 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Saben qué? ¿Saben lo que está diciendo el autor de Hebreos? Que nosotros tenemos algo mejor. Esos héroes, ¿ven por qué ahora yo no te digo que no quiero llamarlos héroes? Quiero llamarlos ejemplos de fe. Son héroes porque sin tener lo que tienes tú, ellos vivieron por fe. Pero son ejemplos porque teniendo lo que tienes tú, es imposible que nosotros no vivamos por fe. Hermano, ellos anticiparon, anhelaron a Cristo, sin conocerlo, sin saber muchas cosas, pero en cada una de las etapas de su vida, todos ellos esperaron algo que tú y yo disfrutamos en Cristo. Ellos no pudieron ver muchas de esas cosas porque para verlas, ¿a través de quién se ven? A través de Cristo. Pero sus vidas reflejaron y apuntaron a esa realidad que tú y yo disfrutamos que es mejor. Que por supuesto es Jesús, porque el autor de Hebreos ha estado durante todo Hebreo diciendo que Jesús es mejor en todos los sentidos. Ese algo mejor es Jesús. Es el mejor sacrificio que el que ofreció Abel. Es aquel que caminó en mayor comunión con el Padre más que Enoc. Es una mejor arca, una mejor salvación que la que recibió Noé, porque a través de la de Noé se salvaron una familia, pero a través de Cristo se salvan millones. Es mejor que lo que anhelaron los patriarcas, los padres de Israel. Es mejor Jesús que todas las riquezas que disfrutó Moisés en Egipto. Es que es un mejor líder que Moisés, un mejor profeta que Moisés. Como el propio Moisés dijo en una ocasión, viene alguien, un profeta como yo, que va a ser mejor que yo. Jesús no dividió el mar rojo, pero a través de su muerte el velo del templo se rasgó en dos. No para que un pueblo pasara y escapara de la muerte física, sino para que tú y yo podamos escapar de la muerte eterna y tener comunión con el Padre. No se cayó ningún muro físico, pero se cayeron los muros de nuestra incredulidad. A través de Cristo, nosotros tenemos todas estas cosas. Tenemos un mejor rey que David. Tenemos un mejor juez que los jueces que estuvieron antes. Tenemos todas estas bendiciones y él que sufrió y experimentó el dolor y la aflicción más que aquellos que fueron apedreados, aserrados, muertos a filo de espada, por él tú y yo hoy tenemos esperanza. Hermanos, quiero que escuchen lo que dijo Juan Calvino. Una pequeña chispa de luz, hablando de estos hombres de Hebreo, una pequeña chispa de luz los condujo al cielo. Pero ahora que el sol de justicia brilla sobre nosotros, ¿qué excusa ofreceremos si aún nos aferramos a la tierra? ¿Ves por qué no quiero llamarle héroes? Porque sus vidas son ejemplo para nosotros y sus vidas nos confrontan. Lo que Calvino está diciendo es, si esta gente que tenía una chispita, que vieron algo de lejos, una promesa, algo que se les dijo, pudieron vivir y pudieron alcanzar testimonio de que eran hombres de fe, ¿cómo tú, que el sol de justicia brilla sobre ti, vas a seguir aferrándote y viviendo en esta tierra? Amando esta tierra.
Hermanos, no hay justificación. Yo nunca por tu cabeza pase que lo que esta gente experimentó es algo especial y único que tú no puedes experimentar. Porque lo que está haciendo el autor de Hebreo es todo lo contrario. Te está diciendo, con más razón, nosotros deberíamos vivir por fe. Con mucha más razón. Pastores, que ellos eran diferentes, no nos puedes comparar con ellos. ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que no nos podemos comparar con ellos? No, pastor, yo fui un borracho, yo lidio con esto. ¿Sabes que Noé lo primero que hizo cuando se bajó del arca fue coger tremenda borrachera? Pastor, usted no conoce mi vida pasada, pero conozco a una mujer que fue ramera y que está aquí. Pastor, que tú no sabes, he sido un mujeriego, pero aquí está David, que era un adúltero y un asesino. Y aquí está Sansón, que era un desastre de persona. Y aquí está Jefté, que fue tan necio y conocía tan poco el carácter y la voluntad de Dios que sacrificó a su hija por desconocimiento. Todas estas personas son como tú y como yo, con la única diferencia de que el sol de justicia brilla sobre nosotros. Y ese hace toda la diferencia. Hermanos, este es el momento de que nuestra fe brille. Este es el momento en que se prueba a los verdaderos hombres y mujeres de fe. No cuando todo esté bien, cuando todo esté mal. Este es el momento que se va a probar el carácter. Este es el momento que se va a probar la confianza. Este es el momento que se va a probar que amamos o no amamos este mundo. Estos son los momentos donde los hombres abandonan a sus mujeres buscando mejoría económica y dejan atrás a su familia. Esa es una falta de fe. Que en nuestra iglesia lo decimos, lo afirmamos con toda la confianza del mundo. Que un hombre que abandona o viceversa a su familia para buscar una patria mejor con la promesa de que va a buscar y que viene y que llama y que esto y lo otro, es una falta de fe. Porque Dios te dice que estés con tu familia. Si puedes irte con toda ella y te vas, gloria a Dios. Pero no dejes a tu familia atrás. Este es el momento en que matrimonio se disuelve, hay conflictos, hay problemas, hay circunstancias. Estos momentos de necesidad, de carencia, es el momento que se prueban muchas cosas. Y mi ánimo, Señor, mis hermanos, mi ánimo en el Señor es que nosotros podamos aferrarnos a las promesas del Señor, podamos aferrarnos a la palabra y podamos caminar por fe. Para la gloria de Dios y para nuestra dicha, porque Puño lo decía, es para nuestra dicha. Este es el momento de mirar, de poner la mirada en Jesús. Y quiero terminar este segundo punto yendo a los versículos 1 al 3 del capítulo 12, porque es la manera en que el propio autor de Hebreo concluye esta enseñanza, estos ejemplos que él ha estado mostrando. Él dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, o sea, todos estos hombres y mujeres, ¿qué tenemos que hacer? Despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una carrera por delante, mis hermanos, y se corre con paciencia. Es una carrera de paciencia. Pero mira cómo lo tienes que hacer. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra de Dios. Jesús también experimentó la aflicción. Y lo hizo por el gozo puesto delante de él. Y entre ese gozo, el de que mucha gente como nosotros hoy sean hijos de Dios. Hoy seamos hijos de Dios. Y dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Miremos a Cristo, hermano, en este tiempo. Él es nuestra luz, Él es nuestra esperanza, Él es ese sol que brilla sobre nosotros hoy, y que el Señor nos ayude. Quiero terminar con la misma frase con la cual comenzamos. Si agradamos a Dios, habremos alcanzado el propósito de nuestra existencia. Feliz es aquel que, agradando a Dios, siente que ha superado la necesidad de agradar a los hombres. Hoy te vas a acostar con muchas cosas en tu cabeza, pero por favor, cuando pongas la cabeza en la almohada hoy, antes que nada, antes de cerrar, antes de dormirte, pregúntate si has agradado a Dios. Vamos a orar.
Buen Dios, gracias por tu palabra y gracias porque tú nos alientas y animas en los momentos que nosotros enfrentamos, Señor. Gracias por tu iglesia, que tu iglesia se mantenga fuerte, aferrada a tu palabra, aferrada a tus promesas. Señor, tú no mientes, tu palabra lo dice. Tú no mientes, tú no te arrepientes. Lo que tú has prometido, así será, Señor. Danos la confianza, esa confianza férrea, firme en tu palabra que nos mueva a vivir para tu gloria cada día, anhelando, esperando lo que viene de ti, esperando tu promesa, esperando lo mejor, y lo mejor lo traes tú, Señor. En el nombre de Jesús.